Saludos y bienvenidos a este video tutorial donde se explicaremos cómo resolver un circuito eléctrico aplicando matrices. Para ello se deben de tomar en cuenta algunos conceptos de física 3, los cuales trataré de ir explicando a medida que vaya avanzando el video. Primero que nada, ¿qué es una malla? Una malla es cualquier trayectoria cerrada en el circuito. Por ejemplo, acá tenemos una trayectoria cerrada, acá tenemos otra trayectoria cerrada, por lo tanto tenemos dos mallas. Hay que tener en cuenta que obtendremos cierta cantidad de ecuaciones dependiendo de la cantidad de mallas que tengamos en el circuito. En este caso tenemos dos mallas, dos ecuaciones. Cada malla tendrá una corriente asignada y una dirección. Si observan, en la malla 1, acá, tenemos esta flecha formando casi un círculo, el cual se ve que va en sentido horario. Esa es la dirección de la corriente para la malla 1 y también la dirección de la corriente para la malla 2. Cada resistencia nos generará una caída de potencial. La caída de potencial es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, una caída de potencial es negativa. En este caso, si empezamos a analizar la malla 1, vemos que la corriente, como va en sentido horario, va a pasar por la resistencia de 3 ohmios. Y después va a entrar al terminal positivo de la fuente y va a salir por el terminal negativo y va a pasar por la resistencia de 5 ohmios. Por acá hay que tomar en cuenta que esta resistencia es común para la malla 1 y malla 2, lo cual nos generará una diferencia entre las corrientes de las mallas. Más adelante lo veremos, ya cuando yo empiece a desarrollar la ecuación. Vamos a comenzar el análisis de la malla 1. Cuando la corriente pasa por la resistencia de 3 ohmios, nos genera una caída de potencial de menos 3 por I1. Y la fuente, como sale la corriente del terminal negativo de la fuente, nos genera menos 10 voltios de la fuente. Entra a la resistencia de 5 ohmios y acá se toma en cuenta lo que yo había dicho. La corriente en la malla 1, cuando pasa por la resistencia de 5 ohmios, va bajando y en la malla 2 irá subiendo. Por eso nos genera una diferencia en las corrientes de ambas mallas. Entonces obtendremos menos 5 por la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2 y todo eso igual a 0. Resolviendo las operaciones, obtenemos menos 3i menos 5i1 más 5i2 igual a 10. Luego, realizando la suma de términos semejantes, obtenemos menos 8i1 más 5i2 igual a 10. Y ya obtenemos nuestra primera ecuación. Ahora, analizando la segunda malla, tomando en cuenta todo el procedimiento que hicimos en la malla 1, lo mismo haremos en la malla 2. Cuando la corriente pasa por la resistencia de 6 ohmios, nos genera una caída de potencial de menos 6 por I2. Cuando pasa por la resistencia de 5 ohmios, será menos 5 por I2 menos I1, dado que esa resistencia es común, recuerden, menos 27, dado que cuando la corriente pase por la fuente, saldrá del terminal negativo, y todo eso igual a 0. Ahora, realizando las operaciones, obtenemos 5i1 menos 6i2 menos 5i2 y despejando el menos 27, todo eso será igual a 27.
Realizando la suma de términos semejantes, obtenemos 5 y 1 menos 11 y 2, todo eso igual a 27. Y ya obtenemos nuestra segunda ecuación. Ahora procederemos a organizar nuestras dos ecuaciones en forma de una matriz. Acá puse en la fila 1, la ecuación de la malla 2, dado que es más sencillo trabajar con ella en la parte superior. Y en la segunda fila, la ecuación de la malla 1. Acá debemos de tomar en cuenta que debemos de ir haciendo la diagonal principal 1. La diagonal principal viene siendo esta parte de acá. Debemos hacer que todo eso sea 1 y debajo de cada uno debe ser 0. Por ejemplo, debajo del 1 que me va a generar esta parte de aquí, debería de haber un 0 donde estaba el 8. Para ello, debemos de dividir la fila 1 entre 5 para hacer 1 el primer término. Una vez hecho 1 el primer término, debemos de hacer 0 el término que está debajo del 1. Para ello, debemos de multiplicar la fila 1 por 8 y sumar la fila 2 con la fila 1. 8 por la fila 1 más la fila 2. Y obtenemos la siguiente matriz. Ahora debemos de hacer 1 el término que tiene menos 63 entre 5. Para ello vamos a multiplicar por menos 5 entre 63, la fila 2. Y obtenemos lo siguiente. Luego de haber hecho los términos 1, vemos que en la segunda fila obtenemos el valor de la primera incógnita, que viene siendo I2, el cual nos da un valor de menos 4.22 amperios. Al multiplicar, o bueno, organizando la ecuación de la fila 1 de esta manera, podemos sustituir el valor de I2 y esto nos queda de la siguiente manera. Y al realizar las operaciones obtenemos el valor de I1. Así de sencillo, señores, es como se resuelve un circuito aplicando matrices. Espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse a nuestro canal.